Uniswap V2 es la segunda versión mucho más madura de Uniswap, la interfaz que veíamos antes, ¿no? De simplemente cambiar un test token por ETH, era pues eso, la prueba de concepto. Y Uniswap V2 nace en 2020 ya con una funcionalidad y un caso de uso muy concreto adoptado ya por la comunidad. Y bueno, empieza con un portal de migración para la liquidez que había en Uniswap V1, traerla directamente a V2 sin que el usuario tenga que hacer mucha transacción por su cuenta. Tiene una interfaz mucho más fácil de usar para el usuario, mucho más simple, donde te deja elegir token A contra token B. Y tiene obviamente un sitio que conocemos todos de analíticas de todos los tokens, ¿no? Cuando te metías a un token y querías ver la liquidez, al final todos íbamos a Uniswap. Además, bueno, las principales novedades que trae es que ya deja intercambiar RC20 por RC20, porque Uniswap V1 comenzaba con el intercambio de RC20 a ETH siempre. Por lo cual, si querías hacer un cambio de RC20 a RC20, tenías que hacer primero cambiar Uni a RC, o sea, a Ethereum, y luego otra vez de Ethereum al token que quisiese final. Pues aquí ya traía como la ruta directa. Tenía oráculos de precio, por lo cual no tenías que confiar en algo más centralizado, en algo más manipulable. Tenía swaps con Flash, como todos sabemos ya, Flash Loans te permite hacer un préstamo y devolverlo en la misma transacción, pues aquí lo mismo con swaps, y bueno, un montón de cosas más que añadió directamente en la V2. Lo más significativo que ya introducen es el cálculo de precios, ¿no? Como veremos, esto va a ser un cambio en todas las versiones. Todas las versiones tienen una fórmula mejorada, una fórmula diferente. Y en esta versión pues introduce una fórmula bastante fácil, que todos conocemos como una... Perdón, que estaba tosiendo. Como una curva, una bonding curve, donde el precio está definido por la reserva de token y lo que la comunidad o lo que el usuario requiere, ¿no? A mayor requerimiento y menos token en reserva, pues el precio sube, y a mayor tokens en reserva y menor demanda, el precio baja. Al final es una curva muy simple y que se puede, como podéis ver, representada en la imagen. Generalmente, bueno, generalmente no, mentira, siempre cuando se hace un swap se ejecuta un rebalanceo de las reservas, por lo cual mantiene siempre estabilidad 50-50 de las dos reservas. No es como Balancer, por ejemplo, que permitía pools de 80% Ether y 20% del token, o incluso dinámicas. Aquí sí que obliga siempre a que sea 50-50, y claro, esto es lo que permite la curva, ¿no? Tiene muchas limitaciones, añade muchas limitaciones a los usuarios promedios, que bueno, para los que no se enteraban de cómo iba la película y ponían el slippage alto en tokens muy volátiles, pues esto permitía que alguien entrase por medio, y si la liquidez de los tokens era una meme coin, era un token relativamente pequeño, no era muy alta la liquidez, pues podían salir con mucho menos valor del que habían entrado al swap. La liquidez obviamente está dispersa porque la curva es desde 0 hasta infinito, en lo cual no tienes una concentración en un precio en concreto. Por ejemplo, para las stablecoins sabemos que USDC siempre se va a mantener, o el objetivo es que siempre se mantenga a $1, por lo cual la concentración de liquidez verdaderamente te interesa entre 0,95 y 1,05, por ejemplo, ¿no? Que es donde se va a ejecutar la mayoría de los intercambios. Aquí, cuando das liquidez a USDC, la das liquidez de 0 hasta infinito de precio, por lo cual tampoco tenía tanto sentido, no tenía tanta optimización, ¿no? La eficiencia del capital obviamente es limitada, por lo mismo, exactamente la misma razón. Y los LPs pues tenían mucho riesgo, ¿no? El famoso impermanent loss, que fue un término acuñado por la gente cripto, y era simplemente que cuando tú ponías LP en un par, si uno de los tokens cambiaba mucho de valor, como tú estabas aportando la liquidez a la curva entera, pues podía ser que te salieses con menos... Podía ser, no, muchas veces salías con menos valor. Y bueno, eso son un poco lo que era Uniswap V2, que yo creo que es la versión Uniswap más famosa, conocida y amada,
que todos hemos pasado, bueno, al menos toda la gente que hemos estado desde hace tiempo en cripto y en DeFi, pues hemos interactuado bastante. Y luego entramos a la V3, que la V3 es una versión mucho más madura y optimizada, que salió en mayo de 2021. Me vuelvo a silenciar que estaba tosiendo. Eh, Esta versión está un poco más enfocada no al usuario promedio. Bueno, sigue permitiendo al usuario promedio hacer su uso tradicional, su trading de RC20 a RC20, poner liquidez básica, pero está un poco más enfocada a usuarios más expertos en DeFi, a traders que verdaderamente le interesaba optimizar sus intercambios y sobre todo a los proveedores de liquidez que querían optimizar esa curva, ¿no? donde ponían la liquidez. Las novedades que trae, bueno, ya os lo estaréis imaginando, la liquidez concentrada. Ya no estás obligado a poner liquidez de cero a infinito, por lo cual un usuario que entienda un poco cómo funciona esto podría poner la liquidez, en el caso de que hemos hablado antes de USDC, que ponían la liquidez de 0,95 a 1,05, por lo cual en el caso de que el par se salga de ese valor, que USDC se vaya a 0,20, por ejemplo, que reventas el proyecto y tú tuvieses liquidez dentro, pues bueno, no tendrías una pérdida tan grande porque solo estarías proveyendo liquidez al 0,95, lo cual también añade un montón de seguridad para estos proveedores. Y también para tokens volátiles, ¿no? Que no tienes que quedarte ahí cuando está haciendo 100, 1000, 2000, luego vuelve a 100, luego vuelve a 1. Es, eh, es una volatilidad que ya no tienes que asumir como trader. Lo que pasa es que también tienes un contra y es que tienes que estar mucho más presente. Obviamente en tokens estables no tienes que preocuparte mucho porque el rango siempre está cerca de donde tú lo pones, pero en tokens que sí que cambian mucho de valor o que estamos en un mercado un poco más movido, pues tienes que estar siempre ajustándolo a no ser que quieras simplemente proveer una liquidez en concreto por cualquier razón. Además, esto añade también una opción, que son los diferentes niveles, ¿no? de comisión que ganan los proveedores de liquidez. Y dependiendo de lo arriesgada que sea la posición, pues se pueden ajustar esas comisiones para que se premie más a los proveedores que tienen un rango más complejo, un rango más arriesgado, que los que tienen un rango mucho más seguro, ¿no? Entonces, estos son así las novedades más grandes, ¿no? que trajo Uniswap V3. Y el cálculo de precios, bueno, podéis ver aquí que es una fórmula relativamente simple, pero bueno, mucho más compleja que lo que tenía Uniswap V2. Y aquí tenemos, cada pool tiene una square root price por 96, que esto es una variable que podemos directamente traer de la información de la pool. Y con esta variable se puede crear, o sea, se puede generar el precio de cada uno de los tokens, ¿no? Como veis aquí, primero se convierte el square root price, se eleva a 2, o sea, se divide a 2 elevado a 96. Esto se quita el 96 porque lo puedes elevar a 2. Y cuando unes las dos ecuaciones, pues te queda esta, que es la ecuación final, que como podéis ver en el código es relativamente fácil de implementar porque tú ya tienes directamente la variable del pool info.square root por 96 y simplemente tienes que dividirlo por 2 elevado a 96 y luego hacer la división entre los decimales, lo que hemos visto, ¿no? en la ecuación anterior. Y con esto, bueno, pues el resultado en consola es que te da el precio de cada uno de los tokens. Esto sería en Ether. Y luego en Wei, que es pues lo mismo, el precio, pero con mucho más decimales. También permite este cálculo tokens con diferente número de decimales, porque en el caso de, por ejemplo, USDC tiene 6 decimales, o 8, 6 creo. Sí, seis. Y... ¿Cuánto? Seis, seis. 6. Y muchos otros tokens, la mayoría de tokens de RC20 tienen 18, por lo cual este ajuste pues también permite mucha más facilidad, ¿no? a la hora de calcular precios en diferentes pares. Y bueno, con esto ya nos hemos cepillado las dos versiones intermedias de Uniswap.